Estamos para continuar con esta edición de Noti7 y lo hacemos precisamente como lo habíamos anticipado con una interesante entrevista, seguramente con la candidata a la presidencia de la República por el partido UNE, Sandra Torres, con quien pues seguramente iremos abordando temas que usted estará esperando y que son parte ya de esta campaña. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por haber accedido a esta invitación de Noti7 y sobre todo pues poder platicar de temas que hoy son ya de cuenta regresiva, licenciada. Así es, muchas gracias Luis por esta oportunidad. También agradecer a Noti7 por este espacio y también agradecer a Dios que nos permite estar aquí. Un saludo también a toda la audiencia que nos está viendo a través de este canal de televisión. Muchísimas gracias. Ahora, me quisiera fijar en la campaña electoral que empezaba precisamente el día de ayer y preguntarle a usted cuál es la expectativa que usted tiene de este proceso. Bueno, hemos hecho las cosas de diferente forma en relación a otras campañas anteriores. Nos hemos preparado mejor, estamos más cerca de nuestras bases, pues cambiando estrategias. Y bueno, la expectativa pues es ganar la elección y que yo sea electa como la primera mujer presidente de Guatemala. Nunca Guatemala ha tenido una mujer dirigiendo el país y yo aspiro a ser la primera. Y esto pues podría ser histórico, pero lo suyo también ya es recurrente porque esta prácticamente sería una tercera oportunidad, sin contar aquella primera en donde pues ustedes venían de hacer gobierno con el presidente Colom, que en paz descanse, y el famoso episodio aquel del divorcio que ya no llegó a tiempo para esa participación, pero ¿usted cree que después de estas campañas ahora pues sea la oportunidad, digamos, en esta tercera ocasión? Pues ahora sí, la tercera es la vencida, como decimos, nos hemos preparado de mejor forma. Obviamente la gente pues confía mucho en mi persona, con el tema de la pandemia. La gente me ha dicho en las calles, hubiéramos estado mejor con usted. Y hoy, si la hubiéramos apoyado, nuestra vida fuera otra la situación. Así es de que hay que confiar primero en Dios y en la población que también nos apoya, ¿verdad? Y yo hago un llamado también a la gente que nos compare con otros candidatos, quién ha trabajado, quién ha dejado un legado, porque ahora no se trata solo de prometer, Luis, sino de cumplir con la gente. Yo no les prometí a la población, yo les cumplí, ayudé a mucha gente, tuve la oportunidad, siendo primera dama, de poder apoyar a más de 1 millón de madres de familia en todo el país, apoyar a mucha gente pobre, a muchos jóvenes, porque ese apoyo se dio a través de las escuelas abiertas, llevando ese apoyo que los jóvenes necesitan para tener oportunidades de desarrollo, de capacitación y de educación. Y bueno, muchas becas solidarias también para la juventud, medicina en los hospitales, apoyo a los adultos mayores, en fin, se hizo tantos programas que dieron resultados, que los resultados están a la vista, la gente lo sabe, y a las pruebas me remito, yo no lo tengo que volver a repetir porque la población lo tiene bien claro. Hoy por hoy todo eso se destruyó. Más bien el país no ha avanzado, hemos retrocedido, no solo en el tema social, sino también en el tema económico. Recién estamos viendo cómo se murieron 28 migrantes guatemaltecos en México, porque aquí en nuestro país no tenemos oportunidad, no hemos sido capaces de construir oportunidades para nuestra gente y no hay opción más que buscar mejores horizontes en otros países. Y es cierto, a usted la recuerdan mucho y al gobierno de la UNE por el tema de la ayuda solidaria. Así es. Pero ¿variaría de cómo lo hicieron en aquella oportunidad a como usted lo tiene pensado en un posible gobierno? Por supuesto, tenemos que ampliar la ayuda porque no pudimos llegar a todas las personas. Hoy la población ha crecido, ya no... Tuvimos un programa que se llamaba Mi Familia Progresa, que eran transferencias condicionadas, que se le daban 300 quetzales a la madre de familia para mandar a sus hijos a la escuela y al centro de salud, lo cual funcionó, Luis, porque logramos que los resultados dieran una cobertura del 99.5% en el nivel de primaria. Y los niños fueron a la escuela y regresaron a la escuela y se mantuvieron en la escuela. Porque lo más importante que un país tiene que hacer es invertir también en educación. Y lo más importante es invertir en su capital humano. Un país que no invierte en un capital humano está condenado al fracaso. Nosotros, y en mi caso, pues la inversión en los programas sociales, en las políticas sociales, dieron resultados. Y hoy por hoy hay que fortalecer esos programas, ampliarlos y también
el componente de prepararlos para afrontar el mundo, y eso significa afrontarlos, capacitarlos para un trabajo, para un empleo, que le va a dar sostenibilidad al programa social, porque el mejor programa social es un buen trabajo, es un buen empleo. Sí, porque mucha de la crítica que existe para estos programas sociales, solidarios, digamos, es que se vuelven clientelares, ¿no? Y no se les ayuda precisamente para el futuro, sino que dependen ya de este tipo de programas, ¿no? Eso es lo que los comentarios que dicen muchas personas que no tienen necesidad. Recuérdese que tenemos una población que el 60% vive en pobreza. Eso quiere decir que más de 10 millones de guatemaltecos están en pobreza. Y de ese 10 millones, alrededor de 3 millones en extrema pobreza, gente que gana menos de 700 quetzales al mes, que ya no le da para vivir, mucho menos para sobrevivir. Entonces, hay que apoyar a esa población para salir de la pobreza extrema, capacitarlos y prepararlos para el trabajo, para que le dé sostenibilidad al programa social que está recibiendo. Por eso es que estamos hablando de ampliarlo, de fortalecerlo y agregarle el componente de la capacitación. Tenemos que trabajar para que la gente tenga mejores oportunidades de trabajo, que ¿sabe qué es lo que yo sueño, Luis? Yo sueño que todos los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas coman bien, vivan bien y ganen bien y sean felices. Una persona no puede ser feliz, un padre de familia, si no tiene un buen trabajo y no le garantice a sus hijos y a su familia los 3 tiempos de comida. Y estamos viendo cómo hay mucha gente que hoy se está muriendo de hambre, muchos niños que hoy están desnutridos. Tenemos los casos ahí en Panzós, niños que se están muriendo por desnutrición. ¿Y qué es la desnutrición? Es la falta de acceso a los alimentos. Y eso llora sangre. Y por eso es que nosotros, además de los programas sociales, pues también enfocados en capacitar a la gente para un buen empleo, para un buen trabajo. Y sin lugar a dudas, otro de los graves problemas y demandas de la población están atados al tema de la seguridad. Y para ir avanzando en los temas de esta entrevista, pues quisiera preguntarle cuál es su proyección para brindar esa seguridad que hoy, pues producto de la extorsión, hace que la gente pues viva pues con la camisa levantada, como podríamos decir en términos populares, ¿no? Quiero contarle y comentarle que uno de los ejes más importantes y prioritarios que tengo yo en mi plan de gobierno es el plan de seguridad, pero poniendo orden, cada cosa en su lugar para poder transformar el sistema. ¿Qué es lo que pasa con las extorsiones? Las extorsiones salen de las cárceles, el 70% salen de las cárceles. Entonces hay que entrarle de raíz al problema. Obviamente yo estoy clara, y ustedes me imagino que como medios de comunicación también, que todo el mundo va a querer adoptar el modelo de Bukele. Pero recuérdese que Guatemala no es El Salvador. Tenemos un país territorialmente más grande, con otras necesidades, que obviamente las estrategias también son buenas, pero nosotros estamos enfocados en entrarle al raíz del problema. Y el problema es que las extorsiones salen de las cárceles. Hay que construir, nosotros queremos construir 2 megacárceles fuera del perímetro urbano para el confinamiento y la concentración de las pandillas, porque son las que generan las extorsiones. Con tecnología le vamos a llegar a donde estén las pandillas, las personas que estén extorsionando, donde dejan los celulares, porque eso es lo que hacen. Le dejan el celular a la tienda o al transportista y no pasa nada, viene la persona que es extorsionada y cumple. Y hay que entrarle también al origen del tema financiero, hay que cortarles el agua, porque vienen y solicitan que se los depositen en los bancos. Entonces hay que entrarle bien a ese tema y cortarles el agua en el tema financiero. El control territorial es muy importante. Hay programas que sí están funcionando, como programas de Dipanda, que hay 13 sedes o 17 sedes en todo el país. ¿Y cómo funciona ese programa? Es una coordinación entre la Policía Nacional Civil y los investigadores, pero hay que fortalecer la Policía Nacional Civil, hay que implementar la estrategia de fuerzas combinadas con el Ejército, pero hay que darles también apoyo, fortalecimiento a la PNC y al Ejército también, con salarios dignos, con condiciones dignas, que se pueda ellos también, aunque tienen tecnología, no la utilizan porque no están capacitados para eso. Entonces, por eso yo hablo de dignificar y darles las herramientas para que puedan entrarle al tema de raíz al tema de extorsiones. Y se puede, con voluntad política se puede. Mire, el control territorial es importante. Necesitamos poner cámaras en cada esquina de la ciudad y de esa forma podemos utilizar la tecnología, el
un sistema de software analítico, lectura de rostro facial, también un registro de listado de pandilleros. Si todos sabemos dónde están, lo que pasa es que no ha habido voluntad política para entrarle al tema y obviamente a mí en este caso me sobra voluntad política para entrarle de raíz a ese problema. Donde quiera que esté el pandillero, que esté extorsionando con la tecnología, le vamos a entrar, lo vamos a agarrar y lo vamos a capturar. ¿Y a favor o en contra de la aplicación de la pena de muerte, como se está discutiendo? Y bueno, pues también ampliando la respuesta, los derechos humanos van a ser para las víctimas, no para los agresores. Y eso hay que dejarlo bien claro también. Y en el tema de pena de muerte, obviamente la pena de muerte pues no está vigente. Hay una presentación de un decreto ley en el Congreso para recuperar el indulto. Si esa ley es aprobada, pues yo tendré que aplicar la ley, tendré que respetar la ley, pero también en casos extremos de violaciones, de violadores, de niños y de violadores que asesinan también a niños y niñas, sí merecen la pena de muerte. O sea que sí estamos en esa sintonía de respetar la ley. Pues son temas medulares que pues esperamos nos alcance el tiempo para seguir conversando. Pero que bueno, sí es necesario también la aplicación de la ley, de la pena de muerte cuando usted mira situaciones de niños que han sido violados, niñas que han sido asesinados y eso llora sangre. Y sí, le digo honestamente, sí vale la pena recuperarla. ¿No le temblaría el pulso para...? A mí no me va a temblar la mano para poner a cada delincuente en su lugar, ni para aplicar la pena de muerte a quien se lo merece. Obviamente respetando el debido proceso, porque también tenemos que ser respetuosos de las leyes. Es un poco lo que hablábamos con usted hace ratos. Pues con esta idea nos vamos a la pausa comercial. Volvemos con la segunda parte de esta interesante entrevista con Sandra Torres, candidata a la presidencia de la República por la Unidad Nacional de la Esperanza UNE. No cambie. Muy bien, estamos de regreso con esta entrevista a Sandra Torres, candidata a la presidencia de la República por la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, que plantea ya este plan de gobierno, que son varios temas que van a ir desarrollando seguramente en la campaña, pero pues para seguir la línea que veníamos conversando desde la primera parte de esta entrevista, licenciada, el tema de la economía. Usted ya hablaba de generación de empleo, del acompañamiento a las familias, pero ¿qué más se puede hacer para que al guatemalteco le alcance ese dinero que llega a sus bolsillos? Pues bueno, Luis, nosotros tenemos varias estrategias en ese sentido, varias acciones. Y lo primero que hemos planteado y que, bueno, ya anda un spot que hicimos por ahí ya pautado, es presentar una iniciativa de ley al Congreso para derogar el IVA a los productos de la canasta básica. Hay investigaciones ahí que nos dicen que de cada 100 quetzales, todas las familias invierten 44 quetzales en comida, en productos de la canasta básica. Entonces, al quitarle el IVA, eso vendría a aliviar bastante la economía de las familias, porque obviamente la inflación, el alto costo de la vida, de los combustibles ha impactado en la canasta básica. Todo sube menos los sueldos, entonces eso obviamente está afectando la economía de las familias. También en esa misma sintonía estamos presentando también que se derogue el IVA en las medicinas, que también somos uno de los países con las medicinas más caras en todo Centroamérica en comparación con El Salvador, con Honduras y con Costa Rica, inclusive con México. Entonces, esa es parte de las propuestas que estamos nosotros proponiendo. También, obviamente, pues promover ciertos subsidios, en el caso del gas, pues seguir con ese subsidio del gas, que también, con la electricidad, que es necesario. También se hizo un momento en el gas, se hizo un momento en el gas. Bajar los precios también de la energía eléctrica, promoviendo una ley de alumbrado público, porque hay muchas personas que se quejan que le tienen que pagar alumbrado público cuando no tienen un poste ni tienen una lámpara enfrente de su casa. Entonces eso castiga también el precio de la luz, en este caso a muchas familias pobres, de escasos recursos, incluso de clase media y de cualquier clase económica. Nos castiga porque cuando usted revisa la factura de la energía eléctrica del cobro, se va a dar cuenta que muchas veces le están cobrando algo de un poste, de una lámpara que no existe
afuera de su casa. Entonces, la propuesta es reducir los precios de la luz a través de una propuesta de que en vez de que sea el 20%, que es lo que cobran en relación al consumo, sea alrededor de 2 o 3%. Y de lo primero que se le escuchó en esta campaña electoral es de la propuesta también de un bono extra para los guatemaltecos. De eso porque ha generado mucha expectativa. Usted se me anticipó. Obviamente nosotros estamos proponiendo un bono adicional al 14, que es necesario también para aliviar la economía de los trabajadores, tanto públicos como privados, es derogar el impuesto de solidaridad que pagan los pequeños, medianos y grandes empresarios, y ese dinero pues trasladarlo a un sueldo adicional, le llamamos bono de Semana Santa, ¿verdad? Pero no es esta Semana Santa, sino sería la otra que primero Dios, al ganar la presidencia, lo estaríamos implementando en los primeros 100 días de gobierno o en la próxima Semana Santa, que estaría cayendo cabal en estas fechas. Después del 14 de los 14, estaremos ya aprobando esa propuesta de ley para crear este bono, este sueldo adicional número 15 sería para todos los trabajadores, tanto público como privados. ¿Y cree usted que sea bien aceptado por el sector empresarial una idea de Pues la propuesta es que se derogue el impuesto de solidaridad y que ese dinero se traslade en sueldos, que no sería todo lo que paga el empresario, sería alrededor de un 70% más o menos del ISO, del impuesto de solidaridad, y obviamente eso regresa al mercado, regresa a reactivar la economía y eso nos conviene a todos. O sea, aquí este es un programa, esta es una propuesta gana-gana. Gana el empresario y también gana el trabajador. Y bueno, en otro tema, el de salud, ya usted hablaba de las medicinas, pero los guatemaltecos necesitan ir a una atención médica y aquí vamos a hablar de varios aspectos que son prioridad para los guatemaltecos, como lo es en cualquier parte del mundo, pero tenemos un sistema de salud realmente precario. ¿Qué solución tiene para esto? Mire, ahí es importantísimo y básico, Luis, el acceso a las medicinas, a los medicamentos. No solo quitarle el IVA al precio, sino también el acceso. Porque ¿de qué sirve que una persona vaya a una consulta médica si no va a tener la medicina para curarse? Entonces, en dos vías estamos nosotros viendo el tema de salud. Es el acceso a la consulta, pero también al medicamento gratuito, como manda la Constitución. En el tema público, en el caso de los hospitales públicos, de los centros de salud. En el caso de lo privado, pues quitarle el IVA a las medicinas para que sea más accesible también para la población. Y bueno, también recuperar que los centros de salud funcionen las 24 horas como funcionaba en el gobierno de la UNE, eso ahí estaba y así se hacía y funcionaba. Los hospitales también poder implementar la telemedicina, un poco de tecnología para que la gente no tenga que ir por su consulta médica, sino que también lo pueden hacer a través de su teléfono. Usted como mujer, como madre, entiendo que pues ve desde esa perspectiva, ahora sí que la solidaridad con las mujeres, con las jefas de familia, o sea, a la mujer le toca llevar el peso mucho de que le alcance el gasto de lo que hablábamos, pero también esa maternidad que a veces no tiene ni cómo solventarla y esa ida a un puesto de salud en altas horas de la noche, como usted decía. Supongo que a usted la mueve mucho esa parte femenina. ¿Cómo ve el tema mujer en su gobierno? Bueno, pues yo me pongo en los zapatos de las mujeres cuando no tienen dinero ni tienen trabajo. Primero, para darle de comer a sus hijos y segundo, cuando se enferman los niños no tienen para comprar una medicina. Por eso, para mí es muy importante el acceso a los medicamentos, el acceso a la salud, gratuito como manda la Constitución, porque ¿quién puede pagar ahora un tratamiento, ir a un hospital privado? O sea, no alcanza el dinero, Luis, para que una persona que no tiene trabajo, no tiene ingresos, pueda sacar adelante a su familia. En el tema de salud que se complica para los niños, yo me pongo en los zapatos de las mujeres y obviamente eso me mueve a hacer esas propuestas para la mujer guatemalteca y decirle que cuenta conmigo. Yo estoy del lado de ellos, también de los hombres, pero en este caso la mujer que lleva la mayor parte, que es la que tiene que estirar el dinero, que es la que lleva en la espalda la formación, la educación y la alimentación de sus hijos, necesita tener un ingreso. Por eso es que también nosotros estamos proponiendo un ingreso de 2,000 quetzales, un aporte de 2,000 quetzales para cada madre soltera.
Porque muchas veces la madre soltera se queda con 4 o 5 hijos, no tiene una pensión alimenticia y necesita sacar adelante su familia. Y necesitamos que esos niños estén bien protegidos. ¿Y cómo los vamos a proteger? A través de este ingreso que le vamos a dar a la madre de familia. Además, la vamos a capacitar y también la vamos a preparar para el trabajo. Fue tema entonces, y lo sigue siendo ahora, la refacción escolar, del que usted como primera dama pues tenía una opinión y tuvieron una acción, pero ¿cómo ve que están manejando esto y pensar en la educación de los niños? Porque eso es tenerlos con la capacidad que aprendan, que su estómago esté lleno, pero también vamos a la generalidad de cómo se está llevando la educación en el país. ¿Cómo ve lo que se ha estado haciendo en estos años? Mire, yo le voy a contestar lo que a mí me dijo un maestro del área rural. ¿Cómo le puedo dar yo clases a un niño que tiene hambre? No se puede, Luis. Los niños y la gente se está muriendo de hambre. Allí tenemos el caso de la desnutrición que yo le decía en Panzós y varios casos que podemos ver. Pero en este sentido es importante, hay una ley que se aprobó donde se le adjudica o se le aplica 6 quetzales por la refacción a cada niño en las escuelas, pero 6 quetzales no es suficiente. El niño y la gente, las familias necesitan tener garantizados sus 3 tiempos de comida. ¿Qué es lo que estamos pensando nosotros en las escuelas? En las escuelas públicas yo sí quiero y estamos proponiendo el desayuno y el almuerzo garantizado tanto en las escuelas públicas a nivel primaria, preprimaria y también secundaria. En esto le estoy hablando de un comedor solidario en las escuelas públicas, en cada escuela pública, dependiendo del tamaño de la escuela y también en los institutos de educación básica, en todo donde se puede. Hay que atender a la gente y hay que terminar con el hambre. Por eso mi propuesta es 0 hambre para todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Temas medulares, y me gustaría terminar con el de las vías de comunicación, porque es evidente el deterioro de nuestras carreteras y la necesidad además que tenemos, pero si nos ponemos a comparar con otros países, nos hemos quedado atrasados. ¿Cómo ha pensado la solución de estas vías de comunicación que ya no se dan abasto? Bueno, es preocupante ver el estado de las carreteras. Es necesario conectar nuestro país. Es muy importante la conectividad. Por eso nosotros estamos hablando de conexión, de inversión vial, infraestructura vial, perdón, y también infraestructura digital. Las 2 cosas van de la mano para poder generar inversión y obviamente generar trabajo también. En el caso de la infraestructura específicamente de carreteras, nosotros estamos proponiendo 4 carriles de puerto a puerto para conectar los puertos, 4 carriles de frontera a frontera que nos va a permitir tener mejor comercio con otras naciones, con otros países, con nuestros vecinos y poder tener mejores ingresos y reactivar nuestra economía. ¿Sería tema prioritario para su país? Ese es uno de los temas. El otro tema es el anillo departamental del Departamento de Guatemala, ya con vías alternas para que el tráfico ya no tenga que pasar por la capital, sino que pase a través de el tráfico pesado sobre todo o el tráfico normal, pero que pueda conectar a través de ese anillo departamental y, por ejemplo, si viene de la costa sur, no tiene que pasar por la capital, pasaría por ese anillo departamental para conectar en todo caso por el norte, si es que va a ir a Puerto Barrios o va a ir a Izabal. Es necesario invertir en infraestructura y además que la inversión en infraestructura nos va a dar también empleo, nos va a generar trabajo, porque eso es lo que genera la inversión en infraestructura. No solo que necesitamos un país moderno, estamos totalmente atrasados en relación a otros países vecinos nuestros. Decimos que somos el país más grande de Centroamérica, pero realmente somos el más atrasado. Necesitamos invertir mucho en infraestructura, dinero hay, recursos hay, lo que pasa es que está mal administrado. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera entrevista, de la que seguramente podremos tener otras oportunidades en estos 90 días de campaña. Así que será hasta pronto y muchas gracias por comparecer hoy ante la gran audiencia de Noti7. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a toda la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando. Sandra Torres, la candidata a la presidencia de la República por la Unidad Nacional de la Esperanza, en esta interesante entrevista, con lo cual nos vamos rápidamente a la pausa para volver con más información.